Shalom, shalom, Javerim, muy buenos días, buenas tardes. Espero que Claro, se encuentren bien, todo en orden, dispuestos para la clase de hoy. Bueno, como siempre lo hago para hacerlo interactivo, que no sea solo un monólogo aquí. Si tienen preguntas, adelante. Podemos empezar con ello y despejar dudas, curiosidades que hayan ido quedando de la clase anterior, ¿no? Estamos posicionados en la unidad número 6. Hemos visto el concepto del Cohen. Estudiamos ampliamente el desarrollo de esta palabra, que no es tan sencillo como decir sacerdote, que se sale muy rápido del paso. Pero lo que hemos hecho aquí, la verdad es que no se suele hacer, y es desglosar de esa manera la palabra para luego entender la dimensión teológica de lo que se está escribiendo, sobre todo en los libros del Nuevo Testamento. Porque claro, nadie piensa en estos conceptos de libertad que mencionamos cuando lee el Antiguo Testamento. Eso no se pasa por la mente. Nos conformamos con la idea de que había un sacerdote y ya está. Pero fíjense la dimensión que esto alcanza y a dónde llega la esencia de esta terminología. Muy bien, entonces, preguntas no hay comentarios, ya saben que... Sí, dígame, ¿cómo estás, Carmen. Eric? Buenas, sí, ¿qué tal? Mira, no, bueno, preguntas exactamente no, sino que yo te había escrito, te he escrito dos correos, pero Ujú, no sé si los has recibido o no. Lo que pasa es que yo estudio teología y tengo una exposición sobre el milenio, y obviamente nuestra ujú. clase del milenio está para marzo y mi Ya, exposición es la 1 de noviembre, entonces quería ver si me claro. podías colaborar con algún material. Bueno, a ver, no he recibido, ¿eh? ¿Cuándo lo has escrito? Uf, ya no hace como, uno hace como 15 días, otro hace como 10 días. Pues mira, Sí, yo no sé, es muy raro. Puede ser que a veces se vaya al spam y ahí sí que a veces no lo reviso todo, pero yo suelo revisar el correo a diario. A ver, voy a revisarlo de nuevo eh, y te comentaré, pero igual te recomendaría, a ver, reenviarte, sí, escribirte otra vez. sí, Porque sí, yo tengo Eric Roth, @eteachergroup.com. sí, sí, pero no sé, no lo veo aquí. No, a ver, tú sales como Rosa, ¿no? Me imagino. No, como CMMLRC, Mercedes S La Rosa. A S M, no, C de Carmen, MMLRC, o Mercedes La ya, Rosa. ya. No me sale. Puede ser que esté en spam, pero escríbeme y lo reviso y estaré pendiente del spam, ¿vale? A Y ver, bueno, cualquier cosa, mira, un correo alternativo por si acaso para todos también. Si ven que alguna cuestión pasa mucho tiempo y no les he contestado, este es el mío personal, pueden escribirme ahí también, ¿no? Y bueno, así, Farsanja. sí, Ok, @gmail.com. Bueno, muy ok. bien, perfecto, Carmen, muy amable. Entonces vamos a continuar con la parte final de esta unidad número 6, después de haber hablado ampliamente sobre el concepto del Cohen, la que es una, todo aquello, pues voy a retomar este concepto al principio que nos lo saltamos, porque como empezamos a hablar de sumo sacerdote, pues me quedé allí. Pero en esta unidad, por ejemplo, se habla, se comenta esta parte. Yo estaba en el espíritu. Bueno, ya hemos hablado rápido también sobre el espíritu, que no es un concepto muy apropiado en castellano. Hemos dicho que la palabra ruach tiene diferentes usos en hebreo y si recordamos rápidamente los diferentes usos, pudiéramos sintetizarlo en ánimo, poder o también ánimo, mente. También podríamos hablar de la reserva de la vida eterna, que alguna vez se los mencioné, o hablamos inclusive de lo incorruptible. Por eso habíamos dicho que Dios es Ruach. No significa que Dios sea un espíritu, significa es que Dios es incorruptible. ¿Ok? Dice, he oído comentarios sarcásticos acerca del Shabbat donde hay días de largas noches que contestar, paso el tiempo de preguntas, no sé si puedo contestar. Bueno, me las puede escribir al correo, ¿sabes? También, porque ya si esto nos va a llevar más allá, puede ser que sea más conveniente por el correo, ¿vale? Pero sí, efectivamente vamos a hablar un poquito de esto, porque miren, ¿qué pasó? Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, empezó a leerse sin contexto judío,
sin mentalidad hebraica propia de los escritores, se empezó con la especulación. Es decir, ¿qué habrán querido decir estos aquí? Haz de cuenta que es como que yo escriba un artículo aquí, no sé, donde yo vivo en Cataluña, y de repente por alguna razón te llegó un escrito mío allá a tu país, no sé, en Latinoamérica, ¿no? Y tú comienzas a leer unas cosas que yo escribí de acá, y como no conoces el contexto cultural de aquí, ni los árboles de aquí, ni las plantas de aquí, tú allá en tu país te pones a especular. Dice, bueno, este seguro habrá querido decir por lo que intuyo tal cosa. Y resulta que no era nada de eso. En este caso, por ejemplo, cuando ellos leyeron, los primeros cristianos no judíos del siglo tercero en adelante, empezaron a leer esto, encontraron que en griego Juan había utilizado una palabra muy curiosa y es Kiriaki Gemera. Kiriaki Gemera. A ver, literalmente Kiriaki significaría eso, del Señor. Pero lo explico un poco. A ver, que esto es difícil trasladarlo luego al castellano, porque el griego es una lengua de declinaciones. Hagan de cuenta que es como yo de la palabra humor saco la palabra humorístico, por ejemplo, ¿no? Humorístico. Entonces, de Kyrios yo saco Kyriaki o Kyriakos, o sea, señorístico. A ver, me voy a inventar la palabra, ¿no? Señorístico. Yo estaba en el señorístico día. Así suena, para que se entienda, ¿no? Por eso me gusta hacer comparaciones. Entonces, cuando ellos leyeron que Juan dijo, yo estaba en el Ruach, en el viento, en el señorístico día, ellos dijeron, señorístico día, bueno, esta palabra no sale en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. ¿En qué estaría pensando Juan? Seguro él estaba pensando en el día en que Jesús resucitó, porque es un día especial. ¿Y qué pasó? Que la mayoría de la cristiandad desde entonces pensó que esto era el domingo. Y esto se hizo tanto así que hasta aún en macedonio y en algunos dialectos de Grecia, si tú averiguas cómo se dice domingo, pues dicen Kiriakí, Kiriakí Gemera, el día del Señor. Pero a ver, un segundo, el día del Señor del que está hablando Juan no está dando por sentado ni siquiera que Jesús haya resucitado un domingo. Es que aquí se apila una cosa sobre la otra. ¿Quién ha dicho que Jesús resucitó domingo? Pues, que la Biblia dice, no, la Biblia no lo dice. Hay una serie de construcciones, de expresiones que están concatenadas que te pueden mostrar claramente que Jesús no resucitó un domingo, ¿vale? Entonces, ¿quién concluyó que era domingo? Bueno, una mala lectura. Y de esa mala lectura luego la utilizo como un guión, como una luz, como una linterna, y donde vea yo alguna similitud, pues digo, mira, este es el día del Señor, el domingo. Pues no. Entonces, eso para empezar. Jesús no resucita domingo. Si me preguntan qué día resucitó, lo más probable y lo más correcto, hasta donde se puede decir, es que él se levantó del sepulcro una vez se terminó el Shabbat, porque él habría sido crucificado un miércoles, no un viernes. Entonces, si cuentas 3 días y 3 noches, las cuentas te van a dar después del Shabbat, o sea, cuando el Shabbat se termina, que ya no es domingo, que todavía no es domingo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las traducciones en castellano han hecho cierta complicación cuando según quien se lea, y ahí es donde se vuelve de pronto eterno, como ha dicho la compañera, porque claro, luego alguien ha leído otro versículo y otro versículo y otro versículo, y pareciera, diera la sensación como que entonces la razón la tienen los que dicen que es el domingo, y no es así. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, Marcos, capítulo 16. Es el claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ojo que aquí hay comas. Lo que pasa es que a veces la gente no lee las comas, la lee de corrido, ¿no? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, la pregunta es, a ver, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena.
Si tú lees este versículo, ¿qué sensación te da? Que Jesús resucitó el domingo por la mañana. Pero si tú lees luego Juan, vamos a agregar aquí un paralelo, Juan capítulo 20, surge una extrañísima contradicción. A ver, que aquí no puedo seleccionar los. Vamos a leer Juan capítulo 20. Pensé que podía seleccionar el capítulo. Que sí puedo, un segundo, no me había fijado. A ver, si puedo poner aquí el capítulo completo de Juan, el 20. A ver, perdón. Malaquías, Filipenses, Juan 16. El 20, perdón. A ver si ya podemos aprovechar al máximo aquí. Pues no sé, por alguna razón no deja avanzar más de aquí. Bueno, vamos a descomplicarnos. Juan 20, busquémoslo. Mira lo que dice aquí. El primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún tinieblas, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. A ver, eso no es una contradicción, porque allá en Marcos dice que él resucitó por la mañana y se le apareció a María Magdalena. Pero aquí pareciera decir que ella viene al sepulcro muy de mañana, siendo aún tinieblas, y ella ve la piedra quitada y no se le apareció. Aquí dice que ella corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor. ¿Cómo se reconcilia eso? Pues muy sencillo, es Marcos el que está mal traducido. O sea, se ha cometido un error en la asignación de las comas, que en griego no hay. Ahora les puedo mostrar el texto griego original de Marcos 16 y se van a dar cuenta que ahí las comas no existen. Entonces, una vez más, es la predisposición a reafirmar y a sobreescribir lo que se ha recibido como una doctrina, y no importa si eso crea severo conflicto en la traducción o en las versiones del Evangelio. ¿Y qué pasa también? Que por otra parte luego aparecen los muy, ¿cómo le diría yo? Bueno, afectados, por no decir una palabra que suene rara, ¿no? Las personas que han sido afectadas por la manipulación religiosa y entonces se fijan en estas contradicciones y dicen, mira, no creo en tu Dios, o el Evangelio es mentira, porque aquí dice una cosa y allá dice la otra. Y luego, claro, estas personas conquistan a su público con estas pequeñas demostraciones y ahí se acabó el asunto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en Marcos capítulo 16? Mire lo que dice aquí, por ejemplo, Anastas de proi proti sabatu e fatu proto Mariate Magdalini. ¿Tú ves alguna coma allí puesta hasta la palabra Magdalena? No. Entonces, ¿cómo se debe leer realmente este versículo? Este versículo 9 debería leerse así. Y levantado, y levantado, y levantado, coma, por la mañana del primero de Shabbat, porque dice Sabbatum, o sea, primero de Shabbat. Mira que el autor está pensando en términos judíos. Él no dice el primer día de la semana. Él está diciendo el primero del Shabbat y levantado. Aquí debería ir una coma. Por la mañana del primero de Shabbat se apareció a María Magdalena. Esto es otra cosa. Te está diciendo es que en un momento de la mañana, y la palabra proi que sale aquí, sin discusión alguna, es cuando ha salido el sol, cuando ya el sol está fuera. En cambio, en Juan lo que te está diciendo es un episodio previo a Marcos 16:9. Es el momento cuando apenas María va al sepulcro de noche, que no ha salido el sol, y ve el sepulcro destapado. Ella se devuelve, le avisa a los discípulos y cuando ellos vuelven, ya en el transcurso de la mañana, es que él se le aparece a María Magdalena, ¿sabes? Pero claro, es que han hecho un desastre con la traducción. Se crean estas contradicciones que son complicadas luego de resolver. Tienes que ir al texto griego, la persona tiene que estar abierta a la explicación que tú le estás dando.
y si ya luego así, si eso se corrige el problema. Pero quien sigue empecinado en que sí que resucitó domingo, pues ya no le va a importar esta explicación del texto griego, ni la contradicción con Juan, ni nada. No, no, sí resucitó domingo y punto, no me interesa más nada, ¿sabes? Pues bueno, esto es lo que ha pasado cuando han corrido 2000 años de desconexión. 500 años de traducción de la Biblia tenemos en castellano. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y, bueno, no sé, me veían estudiando griego, hebreo y todo esto, me decían, ya la Biblia está traducida, ¿para qué pierdes el tiempo en eso? Eso me lo decían hace 30 años, ¿sabes? Y yo decía, pues, mira, no sé, me gusta, ¿qué te puedo decir? Y hoy puedo confirmar que no era tiempo perdido. Es que era algo que, bueno, puedo decir aquí espiritualmente que Dios preparó para poder luego responder a este tipo de cuestiones que van surgiendo con el tiempo, ¿sabes? Es complicadísimo luego resolver los líos que se han ido creando por el tiempo. Entonces, primer descarte, Día del Señor no es domingo, no es domingo, definitivamente no es domingo. Segundo, ¿qué viene aquí a continuación? Otros que se fueron al otro extremo dijeron, no, es que el Día del Señor es el Shabbat. A ver, no hay ni una sola mención en la Biblia hebrea ni en el pensamiento judío que se haya utilizado la expresión Día del Señor para referirse al Shabbat. Si bien es cierto que sí, Dios instituyó el Shabbat y el Shabbat está en la Torá y es el día en el que Dios estableció el descanso y todo lo que quieras, curiosamente nunca se le dijo al Shabbat Día del Señor. No hay una muestra comparable en la literatura judía para pensar que en esa dirección estaba pensando Juan. Que él, supongamos, ¿no? Vamos a plantearnos la teoría, que él sí quiso decir que era el Shabbat. Ya, pero ¿qué relevancia tiene esto? Decir yo estaba un Shabbat en la visión. No, no le aporta nada. En cambio, o sí vamos a encontrar en la Biblia hebrea Yom Hashem, literalmente el día de Hashem, que, como lo he explicado, la palabra Hashem o el nombre Yud-He-Vav-He se tradujo en griego por la palabra Kyrios o por la palabra Theos. Indistintamente, aquí sí que también a veces es otra complejidad de explicar por qué a veces se usó Kyrios y a veces Theos, pero en todo caso no hay discusión sobre la equivalencia. Entonces, el día de Hashem en la escatología hebrea es una serie de escenarios relacionados con el fin del mundo. Pero bueno, a ver, esta expresión tampoco me gusta mucho, el fin del mundo no, que es que el mundo no se va a acabar. El fin del mundo voy a decir como lo conocemos, como lo conocemos. Ahí sí me siento más cómodo, porque el mundo no se va a acabar. No va a venir esto a explotar en miles de fragmentos y se acabó la historia humana. No, la Biblia está diciendo constantemente que va a haber nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, que esto corruptible será vestido de incorrupción, que esto mortal será vestido de inmortalidad y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, hablamos del sistema de cosas presentes, el mundo como lo conocemos. ¿Qué pasa? Que el día de Hashem tiene cuatro aristas importantes desde la Torá, que ahora lo voy a explicar, y viene bastante bien hablar de ello ahora porque estamos precisamente en el calendario hebreo moviéndonos a través de los diferentes escenarios. Yo quiero que veamos el día de Hashem como una feria que tiene cuatro tiendas de campaña donde se muestran cosas. ¿Ok? Está rodeado por un perímetro y tú dices, voy a la feria. Bueno, pues vas a ver lo que hay ahí dentro. El primer escenario para empezar por aquí, Yom Teruah. Yom Teruah, ¿qué es? Eso ya lo hablamos la clase pasada, ¿no? Yom Teruah es el sonido de la Teruah. Es ese sonido del shofar que se expresa en este día de una manera muy especial y que anuncia la llegada del rey. Entonces, en la primera caseta de esta feria vamos a hablar de Yom Teruah y lo vamos a asociar con el anuncio
Anuncio de la llegada del rey. Se anuncia con trompetas. Alá Hashem Biturah, Hashem Bekol Shofar, dice un salmo. Hashem ascendió en medio de trompetas, Adonai en medio del sonido de shofar. Muy bien. Luego, segunda estación, segunda feria, tenemos aquí. Justo ha pasado y está pasando el Yom HaKippurim. Yom HaKippurim que es muy conocido como Yom Kippur. ¿Qué entienden ustedes o qué han asociado ustedes con el Yom HaKippurim popularmente? ¿Qué saben del Yom HaKippurim o Yom Kippur? El día del perdón, el día Muy bien, lo han asociado como el Día del Perdón, ¿no? Pues sí. bueno, les voy a profundizar un poco más. Más que Día de Perdón, la palabra Kippur significa descubrimiento. Descubrimiento, literalmente. A ver, profundizo más. Cuando hablo de descubrimiento, quiero decir quitar capa aislante, quitar capa protectora. ¿Ok? Esto es lo que significa realmente el Kippur. Les voy a dar un ejemplo. Noah, cuando vino el diluvio, hizo el arca y él, Cafar, el arca, o sea, la recubrió, le aisló con estas resinas especiales para que el agua no se metiera, ¿no? Pero luego el verbo kiper significa remover la capa aislante. Es un juego de palabras en hebreo. Y de kiper viene la palabra kippur. Kippur es la acción de remover la capa aislante o la capa protectora. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, vamos a ponernos un poco creativos, imaginativos, a ver cómo lo conectamos. Si tú te posicionas en este día y dices, el rey viene, Jesús viene, en Yom Teruah, ¿qué dice el Nuevo Testamento que va a ocurrir cuando Jesús venga? En cuanto al ser humano, en cuanto a, lo acabo de decir hace unos momentos, ¿no? Pero a ver si estamos pendientes. ¿Qué va a pasar con los que están vivos y con los que están muertos cuando Jesús venga? ¿Estaremos reunidos con él? Pero hay algo antes que tiene que pasar de ser reunidos. Transformados. Eso es, eso es. Dice el apóstol Pablo que esto corruptible será vestido de incorrupción, que esto mortal será vestido de inmortalidad. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Sabes? Todo esto. Pues eso es Kippur, porque lo que se va a quitar de nosotros es este cuerpo. Este cuerpo es percibido como un velo de separación entre Dios y nosotros. Y no porque vayamos a liberar el espíritu, no, 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 es que este cuerpo será transformado. Y ese velo que será removido se llama pecado. Entonces, el Yom Kippurim, más que día de perdón, es un día que anuncia el futuro en el que el pecado será removido definitivamente. Porque lo que pasaba en la antigüedad es que en el Yom Kippur Dios hacía como una especie de borrón y cuenta nueva y empezaban de cero, pero otra vez volvían a pecar y había que esperar al otro año para que otra vez Dios blanqueara el pecado y otra vez y así sucesivamente, un círculo vicioso. Pero la esencia del Yom Kippurín es remover la capa protectora o aislante que en este caso nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y ya lo he dicho, es el pecado. Luego de una vez que estamos sin esa capa de separación, ¿qué viene después del Yom Kippurín? Viene la grandiosa y legendaria festividad de Sukkot. Sukkot, ¿qué es? La morada en cabañas. Es la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, perdón. Cabañas. Cabañas o tabernáculos, popularmente se le conoce así. Pues resulta que la festividad de Sukkot, además del tema de las cabañas, que eran movibles, que está en intrínseca relación con Yom Kippurim, porque las cabañas en Sukkot se iban deteriorando.
Fíjense que el apóstol Pablo dice que aunque este nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio eterno en los cielos. Porque este cuerpo se va desgastando, pero esperamos en Dios nuevos cielos y nueva tierra, deseamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Bueno, cuando Pablo habla de todas estas cosas, de la transformación, de un nuevo tabernáculo, es que se está fijando en Sucot, porque Dios le dijo a los israelitas, cuando entres a la tierra prometida, mira que se los dijo al revés, ya va a ver por qué. Porque ellos por el desierto habitaban en Sucot, y eran tiendas movibles y desgastables que se iban desarmando por el camino, ¿no? Y tenían que hacer otra nueva, etcétera. Pero les dijo, cuando entres a la tierra y allá habites en casas que ni siquiera has construido tú, casas estables, casas fijas que no se dañan, vas a acordarte de cómo anduviste en el desierto, que Dios te hizo habitar en tiendas y en tabernáculos para enseñarte una dependencia de Él y todo lo demás. Entonces, fíjate que la fiesta de Sucot es una mirada en retrospectiva. Es como si ya estuvieses en un cuerpo incorruptible, tu casa de material, y te acordases de lo que fue en el pasado. ¿Sabes? De cómo eras antes de débil, cómo eras antes de endeble, cómo te deshojabas, cómo te marchitabas, cómo te enfermabas, etcétera, etcétera. Pero ahora estás con un cuerpo incorruptible. Has pasado por Yom Kippurim y ahora en Sukkot simplemente te acuerdas de cómo era antes. Pero luego en Sukkot ocurre algo muy particular también, y es que además de este recordatorio de lo que fue la vida pasada, se hacen 70 sacrificios bueno, a ver, en realidad son muchos más, son 120 y pico, pero se hace énfasis en los 70 toros que se sacrifican porque en Sukkot se dice que equivale precisamente a lo que preguntaba la compañera Carmen, es el equivalente de lo que llaman el milenio, pero resulta que milenio no son 1000 años en la literatura judía. Cuando hablamos de Elef, esta palabra, estas tres letras, Aleph, Lamet, Fe en hebreo, contienen la idea de instrucción. El verbo lealef significa instruir, enseñar. Entonces, cuando hablamos del milenio, estamos hablando de un periodo de instrucción de las 70 naciones que van a quedar bajo el dominio de Dios. ¿Ok? Porque las 70 sacrificios equivalen a las 70 naciones del mundo, que se encuentran en Génesis capítulo 10. Y una vez, cuando llegas al último día de Sukkot, el último día de Sukkot en la literatura judía se conoce como la guerra de Gog y Magog. Guerra de Gog y Magog. No significa, repito, que la fiesta, que la guerra de Gog y Magog tenga que ocurrir literalmente en el séptimo día de Sukkot. No. Significa que después de haber instruido a las naciones, después de haber reinado en este mundo, Dios se va a encargar de destruir finalmente al mal. Gog y Magog es Hasatán y sus huestes. Gog y Magog no es Rusia, no es Turquía, no es Irán, no es la ONU, no es nada de esas cosas. Gog y Magog es Hasatán. Y por eso cuando tú lees Ezequiel 37 al 39, te vas a dar cuenta que allí se habla del sepulcro, de la sepultura o el sepelio de Satanás, que a mí me gusta decirlo, ¿no? Porque es una expresión poco oída. Yo no sé si alguien más ha hablado de esto del el sepelio de Satanás, pero sí, según Ezequiel, Satanás va a ser sepultado y no existirá más nunca. Y aquí enganchamos otra cosa que puede ser polémica para algunos, y es que el infierno no será eterno. Porque, a ver, además de que hay que hablar sobre el infierno, muchas cosas, sintetizando para el caso que estamos hablando aquí, el infierno no será eterno porque Satanás no será eterno, o sea, no será infinito, porque es que tenemos un problema con la palabra eterno. A ver, eterno solo Dios, porque es el único que no ha tenido ni principio y no tendrá final, ¿vale? Primero que todo. Así que tendríamos que habernos acostumbrado a hablar de infinito, de perenne, pero esas palabras no las usamos casi, ¿no? Pero
ni siquiera Satanás será perenne, ni siquiera Satanás será infinito. Satanás tendrá su punto de acabose y ya está, y no será más. Y la muerte no será más, y no habrá más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni dolor, nada de estas cosas. Una vez se acabe con Hasatán, pasaremos a la última etapa de la feria que se llama Shmini Atzeret. Shmini Atzeret. De esta festividad casi no se habla, pero está en la Biblia. Algunos lo que pasa es que la confunden con Sukkot, pero no es lo mismo. De hecho, en Shemini Atzeret ya no hay Sukkah, no hay Sukkah. Se tiene que desarmar la Sukkah antes de empezar Shemini Atzeret. Y en Shemini Atzeret, para resumirlo mucho, mucho, es lo que equivale a las bodas del Cordero. ¿Ok? A las bodas del Cordero. Es la cena privada de Dios con su pueblo. Así se le conoce en hebreo. Sudá Ahroná, es decir, la cena postrera. Algunos le conocen también como el día postrero. Ustedes se acuerdan que cuando murió Lázaro, llegó Jesús, después que se había muerto Lázaro, y María estaba un poco desconsolada, ¿no? Y Jesús le preguntó, pero tú sabes que tu hermano vivirá. Y ella dijo, sí, yo sé que mi hermano resucitará para el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Shmini Atzeret, para las bodas con Dios, la cena especial con Dios. O sea que ya María se sabía de memoria esta feria. Ella sabía que había un Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shmini Atzeret. Sí, claro, sí, sí, pero ya yo hubiera querido que viviera un poco más. Tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. Yo te lo resucito, no pasa nada. Pero que sepas, que igual si no lo resucitara, estás segura que sí hay un día postrero. Es Shmini Atzeret. Entonces, son estas 4 estaciones las que cierran el círculo, porque Yom Teruah, si te fijas, se puede conectar directamente con Shmini Atzeret. Cuando anunciamos Yom Teruah, la llegada del rey, enseguida pensamos en el día postrero, pero también pensamos en las 70 naciones, el reinado sobre los que han quedado, también pensamos en la transformación de los cuerpos. Es un circuito espectacular y no está sugiriendo fechas específicas. Ojo con esto, porque hay algunos que han llegado a conocer un poco esta escatología judía y que está reafirmada en el Evangelio mucho más claramente, pero luego se piensan que estos son fechas y ahí es donde están resbalando muchos, porque entonces se piensan que Jesús va a venir literalmente en una fiesta de Yom Teruah. Y yo les digo, no, 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 no te confundas, que no está diciendo eso. Porque imagínate, entonces Jesús contando 10 días para resucitar a los muertos y luego contando 5 días más para empezar a reinar. Y luego al día siguiente destruir a Satanás es que va... No, no, no funciona así. Esto no es por días. Piensa en algo. Y es que en la eternidad no hay tiempo, no hay días, no hay tiempos. ¿Cómo vamos a estar nosotros calculando fechas en la eternidad? No tiene sentido. Son escenarios, ¿cómo se dice? Stages, o sea, como stands que están allí puestos, como lo he dibujado ahora, son aspectos que hay a considerar de eventos que van a suceder cuando Jesús venga. Pero ni son 1000 años, ni son 10 días, ni 5 días, ni fecha tal. Entonces, cada rato sale cada año, que parece que es uno nuevo que aprende esto, entonces sale a decir, Jesús viene en la fiesta de Yom Teruah. Pues no, no, porque si él ha dicho antes que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿cómo te vas a atrever a decir que viene Yom Teruah? No, 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 no es ese el propósito. Porque repito, tendríamos que tomarnos todo lo demás literalmente y tendríamos que estar contando días y cosas que no tiene caso. ¿Sabes? Es toda una representación simbólica, un esquema simbólico y ya está. Y hay que quedarse con el mensaje, no con la forma en particular, ¿vale? Entonces, todo esto es el día de Hashem. Y mire, les voy a compartir algo ahora. Le voy a dar primero la palabra a Eduardo, leo el chat, pero voy a compartirles un hallazgo que he encontrado estudiando el libro de Isaías, que me parece muy bueno que se los comparta también porque me ha abierto muchas puertas a entender otras cosas.
Vamos a ver entonces Eduardo y luego leo el chat. Eduardo, adelante. Hola, buenos días. Oye, con relación a eso que comentas que Satanás tendrá un fin y que Ujú. no es eterno, entonces, ¿cómo interpretamos justamente esa parte de Apocalipsis 20, 10 que estoy leyendo que dice que el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego con la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? O Ahí sea, está. entiendo que el castigo de ellos será eterno. Quizás ellos, obviamente, su función va a tener un límite, pero su castigo, de acuerdo a lo que aquí entiendo, a menos que haya por ahí alguna otra interpretación, entiendo que sí será eterno su castigo. Ya, Gracias. sí, muy bien, sí, te voy a explicar. Aquí de una vez más encontramos la diferencia en la forma como leemos desde una perspectiva hebraica y otra perspectiva diferente. Vamos a ver. Esto, como acaban de ver, es bastante simbólico. Cuando dice, por ejemplo, permítame un segundo aquí, cuando dice día y cuando dice noche y cuando dice siglos de los siglos, primero que todo la palabra de los siglos no existe en hebreo. A ver, y esto es otro problema, porque un siglo son 100 años, ¿no? Literalmente. Pero resulta que ahí no está diciendo siglo de los siglos. En hebreo tenemos la expresión, para empezar por aquí, leolam, leolam, o como mucho, leolmei olamim. Leolmei olamim. Esta expresión no significa eternidad ni perennidad en ningún sentido. La palabra leolam significa que Dios se reserva el tiempo. Dios se reserva el tiempo. Eso es todo. Entonces, cuando dice Leolmeo Lamim, significa por todos los tiempos que Dios se quiera reservar en su sola potestad. Fíjense que, por ejemplo, cuando le dijo a Aarón, yo te voy a dar un sacerdocio, a propósito del sacerdocio, un sacerdocio para siempre. Ahí sale Leolam. ¿Fue para siempre el sacerdocio de Aarón? No, ¿verdad? Bien. Luego, Jonás se lo tragó el pez y dijo, el Sheol cerró sus puertas sobre mí, Leolam, para siempre. ¿La cerró para siempre? No, ¿cierto? Y así sucesivamente, si yo pusiera verso tras verso, mostrarles dónde sale la palabra Leolam, Leolmeolamim, te vas a dar cuenta que no es ese para siempre como lo imaginamos en castellano. Es simplemente diciéndote, Dios se reserva cuánto dura esto. Así vamos a encontrar, por ejemplo, otra cosa que a algunos les parecerá contradictorio y rarísimo, porque dice en varias partes de la Torá la expresión Hukat Olam, y esto lo han traducido estatuto perpetuo. Y resulta que, a ver, si te fijas, pues pareciera que no es tan perpetuo. ¿Cómo es que es Hukat Olam? Entonces Dios se está contradiciendo, porque si Él dijo que esto era un estatuto perpetuo y ya no lo es, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que algunos han concluido que Jesús cambió la ley. Por eso, porque si fuera perpetuo todavía estaría vigente. Pero resulta que como no está vigente, entonces solo puede significar que Jesús ya cambió todo y estamos en otra ley, en otra era y casi que con otro Dios. Y resulta que no. Hukat Olam significa normativa correspondiente a la sola potestad divina sobre este asunto. Es decir, Dios se reserva el derecho de determinar cuánto dura esto. Eso es todo. Entonces, estas expresiones, por los siglos de los siglos, para siempre, perpetuo, han usado muchas palabras, ¿cómo se dice? Muy sonoras en castellano, y resulta que no representan de ninguna manera el entendimiento hebraico de esos términos. Y se vuelve todo un lío y por eso nunca hay un final coherente de toda la teología, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, o seccionan la Biblia en partes que no se conectan entre sí, porque claro, es evidente que suena contradictorio, ¿sabes? Luego no saben explicar todos estos casos. Entonces, ya, ahora te doy la palabra a Mercedes, un segundito, para terminar con lo de día y de noche. Fíjate que cuando dice día y noche en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje no literal de la Biblia, el día representa la vida y la noche representa la muerte. ¿Qué significa esto? Que inclusive
si esta gente quisiese suicidarse, Dios no los dejaría escapar de su reprensión. Por eso dice día y noche, sea que estés vivo o sea que estés muerto. Dios se va a encargar de que recibas tu justa retribución. Entonces, fíjate que suena muy diferente a decir, es que aquí dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues no, o sea, en hebreo es otra cosa. En hebreo se puede ver otra cosa. Por eso se trata este curso, para que ustedes conozcan y se unten un poco de esa forma hebraica de pensar, de cómo leemos la Biblia en hebreo, de cómo la percibimos, porque te vas a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 121, no dormita ni se duerme el que guarda Israel, no te dirá el sol de día ni la luna de noche. ¿Tú crees que eso es así, solo literal, el sol de día y la luna de noche? Eso tiene otras cosas, como acabo de decir ahora. Estando vivo ni estando muerto, Dios te va a proteger, te va a garantizar la salida y la entrada desde ahora y para siempre. Entonces ya el texto se despega de esa literalidad y comienza a hablarte de otras cosas mucho más profundas. En conclusión, como lo dije hace relativamente poco en otra clase, el problema es que no tenemos un diccionario teológico del Antiguo Testamento. No hay. Del Nuevo Testamento sí hay, pero el Antiguo Testamento no hay. En castellano, por lo menos. En hebreo sí tenemos infinidad de comentarios, la literatura midrashica, el Targum, los comentarios de la Biblia, etcétera, pero no están en castellano. Entonces las personas no han tenido la oportunidad de conectarse directamente con esta lógica de pensamiento, que es a la que está echando, de la que está echando mano Juan y todos los demás apóstoles cuando escribieron el Evangelio. Ellos cuando dicen la roca que los seguía era Cristo, bueno, a ver, eso no es así tan sencillo. Ahí hay una elaboración teológica muy profunda para mostrar cómo sí se puede decir que esa roca es Jesús. No es poesía, no es solo que a mí se me ocurrió decir que Jesús es la roca. Eso tiene un fundamento lingüístico para llegar allá también, pero es lo complicado, ¿no? Bien, el lago de fuego, pues lo mismo, mire, el fuego no es el fuego literal, el fuego es el juicio. Por eso dice Juan, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. A ver, ¿acaso hemos sido sumergidos, tú como creyente, tú eres cristiano, no lo sé si eres cristiano, se los digo a todos, ¿no? ¿Acaso te metió Jesús en el fuego? ¿Te ha bautizado en fuego? ¿Cómo te ha bautizado en fuego? Literalmente fuego, ¿no, verdad? Pues aquí es lo mismo. Cuando dice que serán lanzados al lago de fuego, es simplemente decir que van a ser sumergidos en todo el juicio que les corresponde. Pero no es fuego literal, porque es que el fuego no va a destruir a Satanás. ¿Quién se puede pensar que el fuego va a destruir a Satanás? No, a Satanás no destruye el fuego, porque él no es un cuerpo como nosotros. Tiene otra naturaleza diferente, tiene otras características distintas. Entonces no es el fuego el que lo va a destruir. ¿Es que es un fuego especial? Pues no hay necesidad. Si vamos a hablar de fuego especial, entonces hablemos del fuego del bautizo del Espíritu Santo. A ver qué fuego es ese. Yo no sé si tú has sentido algún quemor o algo especial cuando te bautizó el Espíritu Santo, si te ha bautizado el Espíritu Santo, no lo sé. Piensa en eso. Entonces, por eso les digo que hay una lectura metatextual. Hay una decodificación muy tremenda pendiente cuando se lee los textos apocalípticos y que definitivamente le hace falta este contexto hebraico del que estamos hablando. Muy bien. Mercedes, y luego leo el chat. Mercedes, adelante, Mercedes. Profesor, me gustaría saber el nombre que usan los rabinos, bueno, y muchas personas usan para uno de los nombres de Dios que se llama el Eterno. Es que no existe. ¿Cómo se escribe ese nombre o cómo es ese nombre en hebreo? Porque si lo escucho en castellano, no me he atrevido a preguntarle a algún rabino, pero lo haré. No sé Ya, cómo se escribe. pues no existe. A ver, es interesante lo que preguntas. Resulta que esto de que se diga en castellano a Dios el eterno, el eterno, el eterno, pues en hebreo no se le dice el eterno a Dios en ningún momento. ¿Sabes? No Se le dice existe. Hashem, ¿no? El nombre Hashem, es sí, Hashem, sí. Hashem, Adonai, Elohim, pero no se dice el eterno. Ahora, si yo te digo Olami o Nitzhi sería la palabra para traducir eterno, ya, pero nadie en Israel le dice a Dios Nitzhi.
Nadie a Dios le dice Olami en Israel. No, como mucho, tal vez en lo que piensan cuando dicen el Eterno en castellano, es decir, Melech HaOlam. Pero Melech HaOlam sería el soberano del tiempo que él se reserva para hacer las cosas. Ni siquiera es el universo, ni siquiera es el mundo. El Olam es que Dios es el dueño del tiempo. Esa es la connotación que tiene. Entonces, claro, esto ha venido muy bien en castellano, decir el Eterno. Yo nunca he usado la palabra el Eterno en mi vocabulario, para referirme a Dios. Nunca. No es que no se me pasa por la cabeza. Pero sí escucho mucho a la gente decir el Eterno, que no me parece mal, me parece un buen atributo para referirnos a Dios, pero precisamente no es hebraico, no es una forma hebraica de referirse a Dios, ¿vale? Muy Vale, bien, perfecto, gracias. Mercedes. Ahora sí voy a leer en el chat, a ver que hay varias preguntas por aquí. Creo que debería hacer su propia investigación y ver otros autores sobre el asunto. Bueno, no sé a qué se refería el comentario, no sé, a ver. Ah, que viene, parece que del Shabbat. Dice, Sabbatu también se traduce semana. Pues no, no. A ver, Shabbat es Shabbat, no es semana. La palabra semana en hebreo es Shavua. Lo que pasa es que ocurre a veces esto de comparar, y eso lo tienen algunos profesores, yo discrepo de eso, evidentemente, de comparar la lengua hebrea con el acadio o con el sumerio. Es que en acadio, en Babilonia, el Shabbatu, a ver, yo tengo un artículo de hecho que escribí para responder a esa argumentación que está todavía por allí moviéndose, que sugiere que el Shabbat era lunar. Porque es que en la antigua Mesopotamia solo eran Shabbatu los días de luna llena, por ejemplo, el primer día del mes y la luna llena. Entonces, hay un profesor que, bueno, tiene sus credenciales y sus títulos de un instituto de Alemania que ha escrito un libro sobre eso y yo le he refutado su argumentación. O sea, digo refutado, no quiero decir, no quiero insinuar a sonar petulante, yo le gané. No, no. Quiero decir que los argumentos que él ha planteado, yo les he respondido. Ustedes decidirán quién tiene la razón y quién no la tiene, o no sé, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que cuando algunas personas escriben con un tono tan impositivo, tan imponente, tan convincente, tú dices, wow, estaba engañado toda la vida. Entonces los antiguos israelitas usaban, era el Shabbatu de los mesopotámicos. Entonces el Shabbat era lunar y por eso era solamente 2 veces al mes y fue después que los israelitas se inventaron el séptimo día. Pues no. No, y hay formas de responder a eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no es semana. Shabbat es Shabbat y es el séptimo día como se instituyó y se ha conocido de toda la vida. Lo que pasa es que luego, bueno, cuando se comparan con otras culturas, se encuentran algunos parecidos y de repente se puede llegar a pensar que es que por allí es donde entra la comparación, pero se pueden ver luego al mismo tiempo tremendas diferencias. Miren, ayer a propósito leía sobre Yom Kippurim y no ha faltado el que ha comparado el Yom Kippur judío, hebreo, bíblico, con una fiesta ceremonial en Mesopotamia, que también se llamaba Kupuru. O sea, es que es la misma de toda la vida. ¿Sabes? Entonces, pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta que la grandísima diferencia, si quieres ponerte a hacer comparaciones, es que en el Kupuru, en el festival de Kupuru en Mesopotamia, el sumo sacerdote era el que menos se contaminaba ese día, porque tenía que estar súper bien puro, súper bien limpio para la ceremonia. Pues resulta que en el Yom Kippur hebreo es todo lo contrario. Es el sumo sacerdote el único que hace todos los sacrificios y se ensucia de sangre y se cambia los vestidos 2 veces y todo lo demás. Entonces, pretender comparar el Kupuru acadio, babilónico, con el Kippur hebreo es que no tiene sentido. ¿Para qué? Ah, que se parecen las palabras. Ya, pero ¿y qué tiene que ver? Es como los que comparan, por ejemplo, que el libro de Esther es una copia del mito de Marduk y de Ishtar en Mesopotamia. Dice, pero ¿qué tiene que ver Marduk e Ishtar con Esther y Mordejai? Ah, es que se parecen los nombres. ¿Y qué tiene que ver que se parezcan? ¿Qué tiene que ver? No, no podemos llegar a ese tipo de falacias de comparar el sonido de una palabra con lo que significa para dos culturas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿a qué hora y en qué día resucitó Jesús? Resulta que hay un periodo interesantísimo en el contexto de la Pascua que se llama Bein Ha'arbaim. A ver, lo voy a explicar aquí.
Que por eso les digo que esto es lenguaje, esto es vocabulario, es cultural. Resulta que cuando el sol se pone en el horizonte, o sea, todavía está el sol, esto se llama Erev, cuando el sol se está poniendo. Una vez el sol se ha puesto, que ya no se ve el sol, solo se ve la claridad, solo se ve la luz que va quedando ya después que se ha metido el sol, hasta que aparecen las estrellas en el cielo, esto se llama Bein Ha'arbayim. Bein Ha'arbayim. ¿Qué pasa? Que en castellano esto lo han traducido erróneamente entre las dos tardes. Dime tú, ¿eso con qué? Me perdona la expresión popular, ¿eso con qué se come? Entre las dos tardes. ¿Cuánta especulación? A ver, entre las dos tardes nada. Que esto se llama cuando el sol se pone y salen las estrellas. Ese periodo en primavera puede durar aproximadamente una hora, hora y media, ¿sabes? El tiempo va cambiando un poco, pero no más de hora y media aproximadamente. Y resulta que este periodo no es día ni es noche. Y a eso se refiere cuando dice un día que es conocido el Señor, un día que no es día ni es noche. Porque es en el Bein Harbaim, aquí se ha puesto el sol, hay luz, pero ya no es día, y acá es noche. Pero entonces, de entre la luz y la noche existe el Bein Harbaim. Curiosamente, el cordero de la Pascua, Pesach, se tenía que degollar Bein Harbaim, es decir, cuando el sol se hubiese puesto y antes de que empezase la noche. Y eso aparece escrito en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 16, si mal no recuerdo, se dice, recordarás el mes de Aviv, sacrificarás el cordero de Pesach, Bein Harbaim. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de que Jesús es bajado del madero cuando va a empezar la fiesta, ¿ok? Porque ya viene el Bein Harbayim, dice hay que bajarlo porque tenemos que ir a degollar el cordero. ¿Cuándo crees que va a resucitar Jesús? Pues en el Bein Harbayim. Ahora, hora, pues no hay necesidad de poner una hora. Es que la primavera tiene su tiempo y el Bein Harbayim tiene su duración y ya está. Entonces no necesitamos ir a tan menuda detalle de la hora y el minuto cuando ya sabes la circunstancia en la que se tiene que dar. No viene, como decimos aquí en España, no viene de 5 minutos, no viene de media hora. Es el periodo, el Bein Harbayim. Pudo ser que el sol se puso y a los 2 minutos se levantó. ¿Qué más da? O si el sol se puso y justo 2 minutos antes de salir las estrellas se levantó. ¿Qué más da? Da igual, porque esto es la circunstancia, no la minuciedad del minuto y el segundo. ¿Sabes? Ese es el concepto del Bein Harbayim. Pero repito, es una cosa tras la otra que se va teniendo presente cuando se lee el Evangelio y tú te darás cuenta, el Evangelio dice que lo bajaron porque ya se apresuraba en venir el Shabbat. ¿El Shabbat de qué? De la fiesta, no el Shabbat de la semana. El Shabbat como concepto de día festivo de la conmemoración de Pesaj. Ese Pesaj cayó miércoles y por eso él es bajado rápido, pasan 3 días y 3 noches y después del Shabbat de la semana, Jesús ya se levanta en el Bein Harbayim, en ese periodo de Gabela, ¿sabes? Que existe entre la puesta del sol y la salida de las estrellas antes de que empiece el otro día. Por eso es que es en la mañana del primer día con relación al Shabbat que él se aparece a María Magdalena, no que resucita. Ahí está el detalle, ¿no? Bien, entonces dice, ¿por qué Dios descansa? Es que son, a ver, dice, entonces el Génesis, ¿por qué es Dios descansa el séptimo día? Es que el concepto de descanso tiene que ver con recuperación, no tiene que ver con pausa. ¿Me explico? Este es otro concepto que ya tocaría explicar un poco. Porque, a ver, si tú te fijas, esto es una pregunta muy necesaria. Todos los días de la creación del Génesis tienen día y tienen noche, tienen tarde y mañana. ¿De acuerdo? Fue el primer día, la tarde y luego la mañana. Segundo día fue la tarde y luego la mañana. Yo te pregunto, ¿el Shabbat tiene tarde y mañana? No, ¿verdad? En Génesis no aparece que el Shabbat tenga tarde y mañana. ¿Por qué? Porque es simbólico. No es un día de 24 horas de lo que se está hablando allí. Cada día de la creación del Génesis no está dispuesto allí para decirte que en 24 horas exactas Dios creó
tal cosa y en 24 horas creó lo otro. No. Cada día de Génesis te está diciendo que cada acto de creación fue una victoria sobre las tinieblas. Por eso es que debes leer, y aunque fue la tarde, fue la mañana. Es decir, aunque había cernido la oscuridad, prevaleció la luz. Y repito, cada acto de creación de Génesis estaba revirtiendo los efectos del caos en el mundo, en la creación, ¿vale? Por eso es que al llegar al Shabbat no hay tarde ni mañana. ¿Qué significa? Que Dios ha vencido definitivamente a las tinieblas. Ya no hay tinieblas que vencer, ya no hay tarde que vencer. Por eso el mundo venidero en la literatura judía, todo esto que les mencioné al principio del Día del Señor, voy a volver aquí al tablero, todo este escenario de las ferias que dibujé aquí, este Día del Señor se conoce en hebreo como Yom Shekulo Shabbat, el día que todo él es Shabbat. Búsquenlo así en internet si quieren. Yom Shekulo Shabbat. Es una expresión idiomática. ¿Qué significa? Que finalmente el mal no existe más. Por eso se llama Yom Shekulo Shabbat. No es un día 24 horas. Un día, el día que todo... No, es el concepto. La luz fue llamada día. Así que cuando ustedes lean la palabra día en la Biblia, piensen en luz, no en un día de 24 horas. Porque día es un adjetivo que se le dio a la luz. Y fue la luz y Dios llamó a la luz día. Ah, por eso encaja en esta descripción que les estoy diciendo aquí sobre el Ben Harbayim. Por ejemplo, aquí, si se fijan, cuando expliqué lo del día y la muerte, perdón, aquí, día que dije que era la vida y noche la muerte. Pues igual, día es la luz y la muerte es la oscuridad. ¿Ok? Así, son equivalencias de lenguaje, ¿no? Piensas en eso. En cambio, si yo le digo a alguien en castellano la palabra día, ¿en qué va a pensar? Bueno, piensa en 24 horas y piensa en el sol. ¿Qué más va a pensar? Porque es lo que hay, ¿no? Pero cuando tú escuchas la palabra día en hebreo, se te abre todo este universo mental sobre la muerte, sobre la resurrección, todo esto, ¿sabes? Porque está atado allí como un concepto. Día no es día literal, día es otra cosa. Decimos día, bueno, para entendernos, pero cuando lees profecía, cuando lees literatura apocalíptica, las cosas no son como parecen. Esa es la síntesis de todo esto, ¿vale? Bien, vamos a ver. Está rompiendo la Islandia. Hombre, no se trata de eso. A ver, está bueno el comentario, ¿no? Pero ya que lo dice el compañero, no se trata y no quiero eh, que tengan esa sensación de hemos estado engañados. No. Miren, sinceramente, yo les puedo decir de mí mismo, uno es normal. A ver, nuestros padres nos enseñan cosas cuando pequeños. Normal. ¿Por qué? Porque es lo que ellos saben. Tú no pensarías que lo que te enseñó tu padre era que te estaba engañando. ¿Cierto? No, tú tienes esa confianza de que tu padre te enseñó que era así. Ah, que luego cuando vas al colegio entiendes que es otra cosa. Bueno, no sé, les voy a poner un ejemplo. A mí, qué sé yo, me enseñaron a lavar el pollo en la casa, supongamos, ¿no? El pollo hay que lavarlo antes de cocinarlo. Hoy la ciencia dice que eso es lo peor que se puede hacer. Entonces mi padre me engañó. No, no, no te engañó. Era lastimosamente lo que él sabía. Ya está. Entonces no quiero que tengan esa sensación de que todo el mundo los ha engañado. No, la gente puede estar sanamente convencida de algo, ¿sabes? Con la mejor intención convencida de algo. Lastimosamente, no han estado de pronto en contacto con este mundo, el mundo judío, el mundo literario judío, que es súper complicado. Y pues por eso, como les decía al principio, piensan lo que piensan, no de mala intención, no porque te engañen ni ellos, no, simplemente faltaba información. Y ahora, pues, oye, en este curso estamos abriendo de pronto muchas puertas, ¿sabes? No sé si son muchas, si son complicadas, no sé cómo lo viven ustedes, sinceramente, ¿no? Igual me disculpo si hay algo que suena chocante o lo que sea, pero como tenemos un tiempo tan corto, que 30 lecciones en realidad son muy poco, para todo lo que podríamos hablar,
respecto de cada uno de estos temas, yo trato desde como si estuviera de afán, ¿no? Voy abriendo ventanas, oye, mira lo máximo que puedas, que luego ya no nos volvemos a ver de pronto y bueno, por lo menos he abierto todas las ventanas posibles que podía abrir. Y ustedes ya con calma, ¿no? Seguirán sus estudios, seguirán su propio curso de las cosas. Pero de eso se trata, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ver que hay otro comentario por acá. Creo que uno debe hacer su propia investigación. Sí, también, eso es válido totalmente, claro que sí. Ya el lago de fuego lo expliqué. ¿Quién inventó eso del castigo eterno? Pues no sé quién se lo ha inventado. O sea, es por el problema de la traducción, repito. Yo creo que al darle un poco de tono de poesía al asunto, se creó esta sensación de usar estas palabras muy pomposas, como le dije a la compañera ahora, fíjate tú, en castellano le dicen a Dios el Eterno, en hebreo nadie le dice así a Dios. Por muy bonito que suene y por muy bueno que es, pues en hebreo nadie le dice así. Yo no voy a decir nunca a Dios así. No, no se dice, no sé, es muy raro. No, pero no se usa. Entonces, de esa misma manera, metieron la palabra eterno en la Biblia, que en algunos casos tú dirás, bueno, aquí sí, porque es Dios, ya, pero luego allá no es lo mismo. Entonces, eso es lo que a algunas personas les puede parecer un poco complicado, porque ¿cómo es posible que aquí sí y allá no? Porque estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de codificación, y no es lo mismo leer un texto narrativo histórico que un texto profético o un texto poético. No va a tener el mismo significado. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque todos entendemos lo que son las metáforas, las exageraciones, las hipérboles, etcétera, y eso es lo que pasa en la Biblia. Lo que pasa es que a veces puede dar la sensación de que al leer la Biblia, miren, yo les voy a dar un ejemplo. El libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuántos no creen que ese libro es una poesía erótica del esposo y su esposa? ¿Sí o no? Es que, ¿qué más vas a pensar? Es que ahí lo dice, ¿no? Y mira, aquí pone, tus dos pechos son como gemelos de gacela. Y bueno, ¿qué más vas a pensar? Léelo en hebreo, o sea, bajo la perspectiva hebrea, y lo último en lo que vas a pensar es en erotismo. O sea, no se te pasa por la cabeza. Entonces, dime tú, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de leer el Cantar de los Cantares dentro del marco del pensamiento hebreo? Es que es muy poco. Casi nadie lo va a leer, porque no hay quien lo enseñe. ¿Sabes? Pero cuando lo analizas te das cuenta de toda la codificación, los besos de tu boca, eso tiene significado, todo tiene significado. No es literal como pone allí, ¿sabes? Pero claro, aprender el arte de la decodificación tomas lo suyo. Eso no hay diccionarios ni siquiera de eso y es ahí donde está de pronto el problema, ¿no? Bien, bueno, ya hablamos lo del castigo eterno, etcétera. O sea que la palabra en griego se tradujo como para siempre, eternamente. Sí, correcto, este es el razonamiento. La palabra aion, es más, miren, les voy a mostrar una cosa para que vean ustedes cómo funciona esto. El concepto de eón existe en griego. O sea, si tú lees lo que es la palabra griega eón, de hecho era una deidad en la antigua Grecia. Entonces tú dices, ¿cómo es que está Juan utilizando un término de la mitología griega? ¿Cómo puede ser? Pues no. A ver, miren, la palabra eón, en griego eternidad, lo ponen aquí. Pues resulta, este es el uso geológico, pero cuando tú vas al término original en griego, a ver si aquí ponen la etimología, voy a tener que buscarlo en griego, ¿no? Pero aquí, esto es otra cosa. Porque aquí lo ponen como en uso geológico, para que vean ustedes, pero la palabra original en griego, a ver si sale así, es un personaje mitológico, el león, y es un concepto filosófico, y tú dices, a ver, ¿cómo es posible que Juan esté usando filosofía griega aquí? Si tú buscas el concepto original, no tiene nada que ver con la eternidad. Era un periodo en la filosofía griega en el que se hacían como alusiones entre lo metafísico y un montón de historias de la filosofía, y resulta que ese no es el sentido que sale en la Biblia. ¿Saben? Miren, eón, aquí pone este diccionario, el periodo de tiempo de la vida, largo periodo no especificado. Fíjense ustedes, ver aquí el griego eón. Ahí está. Y ustedes pueden buscar el concepto griego original y tampoco es eternidad. ¿Sabes? O sea, el concepto del griego original no es eternidad.
Pero ¿quién puso la palabra eternidad en la Biblia? Bueno, el que la tradujo y quiso ponerlo así, etcétera, etcétera, ¿no? Es un fuego que purifica, así cuando hablamos del fuego, etcétera, ¿no? Los otros dioses no son rocas. No, bueno, eso ya lo mencioné, por eso es que a veces el chat se acumula un poco. El fuego a los pecadores, bueno, ya hablamos del fuego, ya lo he explicado. Escucha el mensaje, se refiere a esto que usted está explicando en profundidad. Bueno, escuchar, por ejemplo, escuchar en hebreo significa que has hecho silencio, has dejado a un lado tus pensamientos y estás enfocado en lo que Dios te está diciendo. Eso es escuchar. Y por ende, en hebreo no existe la idea de obedecer. El verbo obedecer no existe en hebreo. Es un verbo tan popular cuando hablamos de Dios y su palabra, pero resulta que en hebreo no existe el verbo obedecer. En hebreo existe el verbo escuchar. Tú escuchas. Y cuando haces silencio, entiendes lo que Dios dice y una vez lo entiendes, ya lo haces. Así que es una obediencia natural, ¿no? Es algo lógico, como cuando el niño escucha la voz de su padre y va a buscarlo enseguida, no se plantea ningún raciocinio. El padre le dice, niño, tráeme eso, y el niño lo trae. Eso no es obediencia. O sea, no se plantea si decido o no decido, lo hace naturalmente, ¿vale? Así que bueno, Jabrim, hoy terminamos esta unidad número 6 hablando del día de Hashem. Espero que haya sido, bueno, claro. Hay mucha información. Me disculpo si es muy abrumador o no, pero trato de dejarlo todo porque yo sé que ustedes van a ver la grabación después y ya con calma podrán sacar sus anotaciones y todo. Pero trato de presentarles todo, ¿no? Para tampoco demorarnos demasiado en un tema y a ir avanzando porque hay muchas cosas más que decir. Eduardo, para despedirnos, adelante. Oye, nada más, perdón, creo que ya nos debes dos cosas. Hace 8 días nos comentaste que nos ibas a dar una interpretación y ahorita lo de Isaías que nos ibas a mostrar, o no sé si... Sí. Sí, bueno, sí, es verdad. Gracias por recordarme. Es que algunos ya se quieren ir y se tienen que ir. No es que se quieran ir, se tienen que ir, pero vamos a ver, muy rapidito, sí. A ver, cuando ustedes leen del Día del Señor en los profetas, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que hay dos dimensiones en esa expresión. Uno, la destrucción por parte de los babilonios, la destrucción babilónica, y la otra es el día del juicio final. O sea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a dar cuenta que luego los otros profetas, como Joel, como Zacarías, retoman este concepto de Isaías y te dicen, a ver, hay una primera venida de Jesús que inaugura el día del juicio final, pero luego habrá una segunda venida. En la primera Ajá. venida Él vendrá como siervo, en la segunda venida vendrá como rey, pero eso será cuando de cara hasta el juicio final. Pero hay otros textos donde evidentemente te está hablando de la destrucción babilónica. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando dice el día del Señor entre una cosa y la otra? Debido a la codificación lingüística que hemos estado hablando hoy. Por eso, todo esto que les comparto yo esperaría y confiaría que cuando ustedes luego, más adelante, vayan a leer la Biblia, se les vaya quedando todas estas ideas, todas estas equivalencias y vean el desdoblamiento de esas mismas palabras con otro sentido. Sean capaces de empezar a leer la Biblia más allá de lo que literalmente pone y teniendo pendiente, aquí cuando dice día, dice luz, cuando dice luz, dice vida, cuando dice vida, dice Dios, ¿sabes? Entonces se te va ensanchando y la palabra literalmente se te vuelve viva, porque es viva, porque tiene toda esta capacidad de multiplicarse en sentidos y de hablar de diferentes maneras. Así que bueno, gracias por el recordatorio, Enrique, muy amable. Nos vemos en una próxima. Que tengan buena semana. Ya saben, nos vemos más arriba porque tenemos fiesta de Sukkot, a propósito de Sukkot, y ya nos volveremos a ver por ahí en el 28 de octubre. Un abrazo a todos. Shalom. Leitraot. Shalom. Shalom. Shalom.